la atractiva cualidad de la benignidad. ¿Se considera usted una persona bondadosa? Piénselo un momento. ¿Es una persona amable? ¿Es amigable? ¿Es generoso? ¿Es paciente? ¿Es llevadero? ¿Es cariñoso? ¿Considerado? Y su compañía es agradable. Usted pensará, no soy así, pero quisiera conocer a alguien así. Pero pensemos en esto. Una persona amable resalta en un grupo, quizás no sea quien más hable, pero alguien amable tiene algo como un atractivo inherente que está allí. Cuando alguien es bondadoso, no solo lo muestra en su rostro, sino sobre todo en sus acciones. Cuando pienso en eso y en sus características, es muy evidente que viene del Espíritu Santo porque Pablo dice en Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Hemos hablado de todos esos y luego benignidad. Bondad y mansedumbre son otras dos cualidades, pero las dejaré con benignidad porque si alguien es manso, será amable. Si es bondadoso, será amable. Así que en vez de tomar otro mensaje para cada una de esas, deseo hablar de la benignidad, la bondad y la mansedumbre. Entonces, al pensar en la benignidad, ¿qué le viene a la mente? ¿Se considera una persona bondadosa? Puede que sí o puede que no, pero Pablo también dice en uno de mis versículos favoritos sobre la benignidad, y está en Efesios 4, versículo 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. Sed benignos unos con otros. Luego dice Pablo en Colosenses 3, vestíos pues de benignidad. O sea, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es ser amables. Tenemos al Espíritu Santo, quien es la fuente de nuestra benignidad. Así que el fluir natural en nuestra vida para quienes nos rodean debe ser esa bondad y todas esas características que mencionamos, amigable, generoso, paciente, llevadero, considerado, cariñoso. Pregúntese, ¿sería eso cierto de mí? Benignidad es una cualidad natural, normal de un creyente, en especial quien esté viviendo en el Espíritu de Dios. Entonces pregúntese, ¿sería esto cierto de mí? Si lo pensamos, la amabilidad es un atractivo inherente para un hijo de Dios porque Cristo es nuestra vida, quien da vida a su benignidad dentro y mediante nosotros. Por tanto, una persona amable no solo hace ciertas cosas, sino de manera automática hay algo dentro de ellos que siempre es sensible a quienes necesitan de benignidad o que de algún modo pueda mostrar la amabilidad. Tal vez la exprese de forma verbal o puede tratarse de alguna acción, pero la benignidad es una cualidad natural de un hijo de Dios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó. Sin duda Cristo fue benigno en su época. Alguien dirá, ¿por qué cree que es tan amable? Le daré una razón. Bartimeo, un ciego, era mendigo cuando lo llevaron a Jesucristo. Él no le preguntó, ¿qué te sucedió? ¿Por qué estás sentado en la carretera? ¿Por qué estás mendigando? ¿Por qué? No, le dijo Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Y contestó, Señor, que reciba la vista. Y le dio la vista. Pero la amabilidad es una cualidad que debe ser cierta de cada uno de nosotros. Si lo pensamos, no hay razón para no ser amable. El fruto del Espíritu, es decir, que debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la facultad de ser amables con los demás, pese a lo que sea. Si lo piensa por un momento, escuche lo que dice en Tito capítulo 3, porque nuestra salvación es un acto de la bondad de Dios. Leamos desde el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por
el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esta es una de las expresiones del Espíritu Santo en nuestra vida, es ser amables. Así que si alguien dice, está lleno del Espíritu Santo, y dice sí, tiene derecho a esperar que sea amable. La amabilidad también es fuerte porque reacciona con bondad incluso en situaciones difíciles. Entonces pregúntese, ¿sería considerado amable? Y luego, por ejemplo, en Romanos, veamos el capítulo 2, el versículo 4, dice respecto a la benignidad en el capítulo 2, versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, o sea, las riquezas de la benignidad de Dios, lo que significa que Él es muy bueno con nosotros. Piensa en esto, Dios es amable con los malvados, podría matarlos al instante si quisiera. Dios siempre es bueno, Él es amable, fuerte, deliberado, santo, justo, pero también es benigno. Y la verdad es que nadie sería salvo si Dios no fuera amable. Es bueno, considerado todas esas cualidades, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, nos arrepentimos de nuestros pecados por la bondad de Dios, benignidad, amor, perdón, todo lo demás, todos los frutos del Espíritu. Entonces, ¿se considera una persona amable? Si vive con alguien descortés, vive con una carga. Vive con alguien que le maltrata, que le dice cosas feas, hace todo lo que haría la descortesía. Eso es muy difícil. ¿Y qué es más difícil que seguir siendo amable en la circunstancia en la cual no se ve benignidad por ningún lado? Es muy difícil. Le diré algo más. Dios recompensa nuestra amabilidad. Recompensa nuestra benignidad. Y mientras más difícil sea la situación, si somos amables, Dios recompensará nuestra bondad. He visto eso suceder una y otra vez. Entonces, alguien dirá, bueno, ¿qué de la gente que lo trata mal a uno y dice cosas terribles de uno? ¿Uno tiene que defenderse? No necesariamente. Le diré algo más. Un acto de amabilidad a veces es la defensa más fuerte que podamos tener. Cuando alguien le da un buen regaño y uno se queda allí tranquilo, lo que ha descubierto es esto: no saben qué hacer con la amabilidad. Cuando alguien es muy descortés con uno, la benignidad no es excusa para dejar que la gente haga lo que sea. Es una cualidad firme, vibrante, conforme a Dios era amable. Y no hay excusa para no serlo. Pensemos pues en algunas muestras de bondad que Dios ha expresado hacia nosotros. Bien, la primera es, Dios nos perdona de nuestro pecado. Ni uno solo de nosotros podría hacer alarde de algo que haya hecho para ganar su redención. Así que Dios nos perdona. Su segunda manera de expresar bondad es que suple nuestras necesidades. Considere con qué frecuencia ha necesitado algo en la vida, lo que sea, ya sea algo emocional, físico o material. ¿Y qué sucede? Dios en su misericordia, benignidad, bondad, ¿qué hace? Suple nuestra necesidad, porque así es Él. Provee para nuestra salvación nuestras necesidades. También nos protege en tiempos de peligro. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones y circunstancias en las que Dios nos ha alcanzado para protegernos, o a nuestros hijos, a quien sea, en momentos de gran necesidad? Y pensemos en esto. Ni siquiera nos damos cuenta de con qué frecuencia Dios ha sido bondadoso con nosotros. Cada oración contestada es un acto de benignidad de parte de Dios. Nadie diría, Señor, quiero que conteste mi oración porque hice esto y aquello. Quiero que conteste mi oración porque me merezco esto. Nadie podría jactarse de eso. Dios contesta nuestras oraciones por su mera bondad. Si lo pensamos, Dios nos alcanzó cuando vivíamos en pecado y nos perdonó de nuestros pecados, escribió nuestro nombre en el libro de la vida, nos dio el don de la vida eterna que nadie puede quitarnos.
Mire qué regalo de bondad. Eso es bondad maravillosa. Dios es bueno sin importar qué. El alma que pecare esa morirá. Es un aviso divino maravilloso, pero es un aviso. No es un aviso porque Dios nos odie, sino porque nos ama. Dios es bueno con nosotros. Quiere decirnos de antemano lo que sucederá si no nos arrepentimos de nuestro pecado. Proverbios 19:22 dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Eso es Proverbios. ¿Qué dice? Que es contentamiento a los hombres la misericordia. La Biblia dice que lo deseable en una persona es la bondad. Escuche, Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, manténlos cerca de nuestra mente y nuestras acciones. Escucha esto. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de su corazón. O sea, no basta con saber de misericordia. Escríbela en su corazón. Debe ser parte de su ser. Manténgala cerca en pensamiento y en acción. Zacarías 7:9 dice, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. O sea, practicarla. Me alegra que haya dicho haced, porque a veces hay que poner en práctica la misericordia. Luego en 1 de Pedro 2:3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que le animo a pedirle al Señor Jesucristo que perdone su pecado, su falta de bondad, todo lo que ha dicho y hecho, que ha herido a quienes le rodean, ya sea en su hogar, donde trabaja, donde juega. Pídale a Dios que cambie su vida de modo tal que al verle sepan que algo ha sucedido en su vida. No es la misma persona, porque Dios ahora expresa su bondad a través de usted. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por tu bondad que nunca podríamos comprender del todo. Al ver la cruz, vemos el ejemplo más poderoso, inolvidable, eterno de bondad. Aún sin merecerlo, nos amaste de todos modos. Te pido que el Espíritu Santo le hable a cada persona hoy aquí, a mi corazón y a cada corazón, para examinar, ¿somos amables en nuestras acciones? ¿Lo mostramos? Padre, examina nuestros corazones. ¿Expresamos amabilidad en la adversidad, pruebas, sufrimiento, rechazo, herida, dolor? Muéstranos que tenemos al Espíritu Santo, quien nos facultará, aún en medio de que alguien más nos haya herido, podemos ser amables y perdonarles. Has sido tan bueno con nosotros. Enséñanos a ser bondadosos con todo el que conozcamos. Padre, te amamos por tu bondad para con nosotros al salvarnos. Y bendecimos tu santo nombre hoy. Amén.